Nadine, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Hugo? Bien, ¿vos? Saludo a vos, a toda tu audiencia. Gracias, querida. Y bueno, obviamente a todo tu equipo de trabajo también. Gracias, Nadine. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? ¿Qué está haciendo periodísticamente hablando? Bueno, Carla, la verdad que siempre es la obligación que tendríamos que tener todos los periodistas. Sabemos que lamentablemente muchos que sí tienen el privilegio de vivir en situaciones muy por encima, o en una calidad de vida muy por encima del pueblo argentino, bueno, esa gente muchas veces no revisa la historia, no le importa, o incluso si no le importa, tienen la intención específica de ocultar la historia de nuestro país y de desautorizar, ¿no? De quitarle la capacidad de comprensión y de conocimiento histórico al sujeto político argentino. Por eso me pareció interesante en esta semana, que arranca, bueno, incluso unos días antes del comienzo de esta semana, que es el día 9 de junio, es la inauguración de alguna manera de una semana llena de efemérides muy importantes para el peronismo, para la clase obrera, para la clase trabajadora de nuestro país, y bueno, que culmina también con lo que es el 16 de junio, ¿no? Que es el aniversario de los bombardeos a Plaza de Mayo 1955. O sea, una seguidilla de las efemérides más trágicas del peronismo, y que en realidad, a pesar de ser esas fechas más importantes, los hitos de las tragedias que siempre han herido al pueblo trabajador, bueno, no solamente al movimiento peronista, sino a su sujeto histórico más privilegiado, que ha sido los trabajadores, a pesar de que, bueno, hay una gran intentona de las clases dominantes actuales, medios y demás, de hacernos creer lo contrario. Bueno, esas tragedias que han sacudido al peronismo han sido el motor de resistencia y de resurrección permanente del peronismo. Por eso, Hugo, me parecía muy interesante poder hacer un análisis histórico, hacer algún paralelismo de alguna manera con lo que ocurre hoy, pero más que nada refrescar la historia de nuestro país. Para eso la producción te llamó, para que como tema libre, para que vos te puedas expresar y contarle a la gente tu pensamiento, tu opinión con respecto a la historia del peronismo, ¿no? Desde las primeras bases, desde los primeros tiempos hasta nuestros días. Y también vamos a hablar sobre el caso, vas a hablar vos sobre el caso Cristina y la condena firme a 6 años. Claro, un ida y vuelta histórico que resulta realmente muy fructífero y muy interesante, porque siempre tenemos que entender que cada proceso que ha ido en contra del peronismo, que ha ido por su proscripción, tenemos que por eso recordar y remitirnos a 1955 con los bombardeos a Plaza de Mayo, que dejó incluso niños muertos tendidos sobre la Plaza de Mayo, niños que iban a tratar de conocer la Casa Rosada en ese momento. Bueno, fíjate que eso realmente configura un acto terrorista, ¿no? Absolutamente. Las fuerzas armadas del Estado Nacional en contra del pueblo, incluso en contra de su propia población civil. Eso es un acto terrorista. Exactamente. Y por eso es tan importante que podamos remitirnos a ese momento de la historia, a 1955, después poder comprender que esto es lo que tiene el desenlace en el 16 de septiembre con la ya concreción del golpe de Estado que derroca a Perón e inaugura los 18 años de proscripción del peronismo, 18 años con democracias cercenadas, ¿no? Porque realmente hubo algunos procesos electorales en el medio con el peronismo prohibido, era el partido mayoritario, ¿no?, en ese momento, y todo esto va gestando una gran resistencia peronista que, como bien vos decís, bueno, va teniendo distintas etapas, que en un primer momento esa resistencia la van dando de manera muy heroica los trabajadores, delegados sindicales, muchos trabajadores de los ferrocarriles. O sea, todo está muy ligado también, si nos ponemos a pensar quiénes eran los trabajadores que encabezaron esa resistencia, está ligado también al modelo de país que teníamos en ese momento, la recuperación de los ferrocarriles en manos de nuestra propia nación, o sea, en manos del Estado Nacional, un Estado que realmente trataba de que fuera la industrialización el seno del desarrollo nacional, de la independencia económica respecto de las grandes potencias, de la soberanía.
Entonces, por eso cada proceso que busca proscribir al peronismo y que deteriora la democracia de nuestro país, de alguna manera se configura como un preámbulo de un proceso que luego va a ser peor, ¿no? Esos 18 años de proscripción del peronismo, que en su momento, que primero, como decía, esa resistencia fue primero tomada en manos de los trabajadores, delegados sindicales y demás, luego se va sumando las clases poquito, no digo más altas, pero sí clases que en ese momento todavía podían ser denominadas vulgarmente como gorilas, ¿no? Como algunos sectores estudiantes y demás, se empiezan a sumar también a esa resistencia. Luego ya tenemos a fines de 60, hechos muy conocidos, ¿no? Como el Cordobazo, el Rosariazo y demás. Perdón, hacemos un punto ahí. Sí. En este momento del país, quien gobierna representa a los gorilas justamente. Claro, tal cual. Entonces, me parece que nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que estos 18 años de prescripción del peronismo fueron el preámbulo de lo que iba a venir después. Pero tenemos que entender estas cuestiones que van de la mano. El deterioro de la democracia va de la mano del deterioro de la situación económica de nuestro pueblo. O sea, no son cuestiones, ay, no, es contra Cristina nada más, dejala porque choreó, porque no sé qué. Bueno, esto también lo pasó Perón, ¿se entiende? No es que esto es algo, viste, que lo inventaron ahora medidas solamente para Cristina. Es verdad, es verdad. Hay que leer para informarse, no hay que repetir como loro y hay que entender las pujas distributivas, que eso es la centralidad del asunto. O sea, nosotros teníamos que el peronismo lo que propuso en su momento fue la distribución del 50 y 50, para decirlo claro y pronto, de lo que es la riqueza nacional, ¿no? La participación obrera en el trabajo, del 50% para los trabajadores y 50% para el capital, ¿no? Bueno, eso se logró. Claro. Y en el 55, cuando lo derrocan a Perón, solamente en un año lograron bajar esa participación obrera en la riqueza en 6-7 puntos, ¿no? Claro. Después ya cuando termina este proceso ya es muchísimo mayor la caída, y esto es el eje de la cuestión. Después, por eso yo digo que es el preámbulo, porque después tuvimos un par de años nomás de democracia, cuando ya vuelve Perón, del 73, bueno, ya en el 75 ya la democracia ya estaba muy deteriorada con la proliferación de la AAA y demás, pero fue todo esto la preparación para que después el golpe del 76 tuviera la eficacia que tuvo para terminar de arrancar todos esos derechos que la fusiladora y esos 18 años de proscripción no habían podido lograrlo. Es muy cierto todo lo que está diciendo. Ese es el kit de la cuestión, digamos, sí. ¿No? O sea, en 1959 ya había logrado bajar la participación de los trabajadores en la riqueza a un 35,6%. O sea, pasamos de un 50 a un 36% claro. Casi. Y eso 15 puntos de bajada. 15 puntos. Y esto es un poquito lo que viene a representar también, bueno, lo que te digo, después la última dictadura se encargó de arrasar con todo, ¿no? De arrasar con las paritarias, de arrasar con los derechos de los trabajadores, de justamente también el sujeto político que fue el más perseguido también durante la dictadura, la última dictadura. Fue un terrorismo de Estado, ¿no es cierto? Claro, tengamos en cuenta eso. Y además nos tratan de, fíjate la mataron muchísima gente también, los militares. Muchísima gente. Y trataron siempre en la historia oficial, incluso hasta el día de hoy, están tratando de remover y de tergiversar esa historia y de mentir. Fíjate que tratan de escindir, siempre de separar a los trabajadores de esta lucha, como bien siempre tratan de hacernos creer que no fueron trabajadores los que, por ejemplo, masacró la dictadura, y el 66% de los desaparecidos fueron trabajadores, fueron obreros con algún grado de participación, sean delegados sindicales, estudiantes universitarios también, hasta profesores, o sea, cualquiera que tuviera, digamos, la osadía de pensar. Pero por eso Rodolfo Walsh lo dice con claridad: nuestras clases dominantes siempre han procurado que nuestros trabajadores, nuestra clase trabajadora, no tengan ni héroes ni mártires, y que cada historia deba volver a comenzar de cero, borrando toda esa experiencia histórica, ¿no? Y acá con lo de Cristina, ahora sí, volvemos a esto porque... A ver, me interesa cuál es tu posición y la me parece que este odio tan importante que siempre ha generado el peronismo y que ha generado estas políticas de proscripción, de persecución, de fusilamientos, porque esto es lo que te decía que inauguró esta semana, ¿no? Este aniversario de lo que fue el levantamiento del 9 de junio del general Valle y Tanco,
pero que tuvo en esos días también la terrible masacre de José León Suárez, los fusilamientos de José León Suárez, que masacraron también a civiles en un basural, ¿no? Y de esos sobrevivientes se pudo hacer la película, la famosa película que también Walsh, la plasmó en su libro Operación Masacre, y que fue a través también del relato vivo, por ejemplo, de Julio Trogler, que es protagonista de esta película, que la pueden buscar con la musicalización de Cedrón, una pieza histórica fabulosa. También le podemos recomendar La Noche de los Lápices también, ¿no? No sé si la viste esa película. También, claro. Tal cual, porque el 16 de septiembre, fíjate vos cómo... Quemaron libros, todo, la gente no tenía que leer, no se tenía que instruir, no tenía que saber de la historia de la Argentina. O sea, la gente no tenía... hicieron desaparecer todas las bibliotecas, de los colegios, de las universidades. De eso se trata la película, ¿no? Ni hablar, y fíjate lo simbólico porque el 16 de septiembre, que es el día que derrocan a Perón, también es el día de la Noche de los Lápices, y esta gente va con el mismo simbolismo. Arranca la semana con un aniversario de la resistencia peronista, con la proscripción a Cristina. Y Cristina viene a representar esto mismo, la puja por la distribución de la riqueza de los trabajadores, porque en el gobierno de Cristina la participación obrera de los trabajadores llegó a un 52,3%. O sea, esto es más todavía de lo que se llegó en la época de Perón. Y esto es lo que viene de alguna manera a leccionar el Poder Judicial de nuestro país. Un Poder Judicial que está muy en línea. ¿Y las causas están plantadas, todas las causas? ¿Cómo, perdón? Las causas, ¿no es cierto?, por la cual fue condenada la presidenta, ¿fueron plantadas? ¿Vos creés que fueron plantadas o es culpable? ¿Es chorra, como dicen? Yo creo sinceramente, Hugo, que por lo menos esta causa, o sea, si nosotros queremos analizar causas por causa, la mayoría de las causas están atadas con alambre, por decirlo de alguna manera sencilla para la comprensión del oyente, pero sobre todo lo más interesante para mí es entender las principales irregularidades que tiene esta causa, que es la causa de vialidad. Te nombro 3 o 4 como para ser contundentes, pero lo más importante, porque vos fíjate que a Cristiano le hicieron hasta una causa por el porque son 137 causas, ¿no? Inventadas, no inventadas, documentadas, la ruta del dinero cao, del sur, las obras públicas, Lázaro Báez, de Testaferro. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave porque hay causas que son como duplicadas. Por ejemplo, no funcionó por acá, entonces entramos por este otro lado, que es, por ejemplo, se arma la otra, que es Otesur Los Sauces, que es casi un calco de esta, la de vialidad, por ejemplo. No, continúa. Perdón si te interrumpí, pero quería agregar eso, pero no, continúa. Sí. Lo más importante para mí es entender cómo se ha configurado esta causa. Si vos te acordás, Hugo, empieza a tener como un mayor desarrollo esta causa a partir de 2016, apenas asume Macri, ponele que el 13 de abril la convocan a Cristina a tribunales, y acá uno que va, los periodistas que tratamos de ir siguiendo esta causa de cerca, íbamos viendo que esta primera causa había sido una causa provincial. Se había desestimado porque no había carga probatoria, y luego se arma como una causa paralela, ¿no? Que la va en su momento tomando Julián Ercolini. No sé si recuerdas que es uno de los señores que se reunieron en Lago Escondido hará un poquito más de un año atrás, 2 años, por ejemplo, si no sé si se acuerdan de esa reunión de los jueces en Lago Escondido. Esta causa, una de las principales irregularidades que me parece a mí que hay que mencionar, es que estudia la obra pública en Santa Cruz. Por ejemplo, trataban de decir que se le había asignado más recursos a Santa Cruz de manera arbitraria. Y lo que se le asignó a Santa Cruz es más o menos el equivalente a lo que representa Santa Cruz en cuanto al territorio nacional. Ponele que se le asignaron 12 puntos, pero Santa Cruz representa el 11% del territorio nacional. O sea, no es que hay una incongruencia que se le asigna el 50% de los recursos a una provincia que es el 11% del territorio, sino que hay algo bastante parejo. Después, en ese momento, Cristina pidió que haga una auditoría de toda la obra pública nacional, no solamente de la obra pública de Santa Cruz, sino que se evalúe y que se pedite toda la obra pública nacional. ¿Qué responde Ercolini? Si vos tenés la certeza que estás investigando una chorra, una corrupta, ¿vos qué vas a hacer? ¿Vos qué harías, Hugo?
vas a investigar todo, ¿o no? Por supuesto, yo no soy letrado, ni juez, ni fiscal, pero no sé, me parece que hay que ir por el camino correcto. Claro, entonces bueno, este hombre que desde el dijo punto que de no. vista de la justicia, por supuesto. Claro, bueno, y él en ese momento no acepta el pedido de Cristina de investigar toda la obra pública. Y no obstante eso, no solo que no auditan toda la obra pública nacional, sino que auditan solamente de las 53 obras que hay en Santa Cruz, de estas 53 obras que podríamos decir que estaban como en el foco de la investigación. ¿Sabes cuántas obras auditan nada más de las 53? Sí, decilo por favor. 5 nada más. O sea, es realmente una locura. Si vos estás seguro de que estás investigando a alguien que está cometiendo un hecho de corrupción, lo que tenés que hacer es investigar todo, ¿no? Exactamente. Si no queda como el vaso medio vacío, ¿viste? O medio lleno, por la mitad. Pero además lo grave es que si vos le preguntás a cualquier persona por qué se la condenó a Cristina, yo me juego la cabeza que una buena parte de la gente no lo sabe. Pero no simplemente porque estoy diciendo la gente es ignorante, digamos, no por echarle tierra a la gente, porque la gente está tratando de sobrevivir, y me parece que esto también es una de las cuestiones más lastimosas que nos están pasando. ¿Por qué nos tiran con esta causa ahora? Por lo que representa Cristina. Y lo que sucede es que ahora hay elecciones en agosto, ¿no? Claro. En el mes de agosto. Y bueno, ella estaba habilitada. Claro. Estaba habilitada para participar, y ¿sabe qué? Ganaba, pero así de taquito, ¿viste? Con su presencia, con su nombre y con los votos, pero ganaba, pero realmente, pero sacaba, no sé, miles de votos, claro, millones de votos. Millones de votos al PRO, al partido de Milei, que se llama La Libertad Avanza, le tendrán que cambiar el nombre. Son realmente caraduras. Bueno, ¿qué libertad? Cuando persiguen a los periodistas, ¿qué libertad? ¿De qué libertad hablamos? Libertad tiene que ser en la amplia gama de la libertad, ¿no es cierto? Tiene que haber libertad para todo, para el trabajo, para los periodistas. Si pensás distinto, no cerciorarlos y mandarlos a perseguir, cerrar radios, canales. Después decían que Cristina y Néstor eran chavistas. ¿Y este? Claro. No, pero ¿qué está haciendo este hombre? Perseguir en nombre de la libertad. Claro, avanzar, pero ¿a dónde vamos? Al precipicio, avanzando. Al precipicio. Vamos retrocediendo, no avanzando. Sí, continúa, por favor, continúa. No, como bien vos decís, me parece que acá, además de lo que charlamos, de lo que son las irregularidades de la causa, que además de esta causa, como bien te explicaba, lamentablemente, mira, ni siquiera es que tiene... Como no tenían ni siquiera material probatorio de esta causa, ¿sabés qué hicieron? Se metieron en la causa, ¿te acordás de los bolsos de López? Que este tipo sí es corrupto probado. Pero nunca, por ejemplo, investigaron quién le dio esos bolsos a López. Jamás lo investigaron. ¿A quién le dio los bolsos a López? Había plata que tenía coincidencias con gente muy cercana al macrismo también en su momento, de Finansur. Con gente ligada al Club Boca Juniors, pero bueno, al margen de... Digamos que toda la causa de los otros ladrones se la adjuntaron a Cristina, ¿no? Es como que le inventaron causas de otros a ellas, ¿no? Más o menos así. A la causa de López para sacar los chats de López con otros tipos, digamos, que recibían obra pública. Y no pudieron ni siquiera encontrar un chat que diga, no sé, un chat de Cristina con López donde diga favorecer a tal o a cual. No, ni siquiera eso. Trataron de sacar pruebas de otra causa, cosa que es totalmente ilegal, y tampoco encontraron algo que diga, che, mira, Cristina está favoreciendo a tal o cual. Y otra de las grandes cosas que me parece que hay que decir, porque para entender quién es el poder real en este país, el poder económico real, que a veces llega al poder político, como llegó en la época del macrismo, el poder económico real, ahora lo que hay unos títeres del poder económico real, como es Milei, porque Milei ni siquiera pertenece a esa clase social, es un títere de esa clase social. Fíjate que los que fueron más beneficiados, y no estoy diciendo que tampoco el kirchnerismo tuvo alguna alianza con gente del macrismo, pero sí, fíjate que siempre se habló de Lázaro Báez en los medios de comunicación, y que a mí no me importa hablar bien de Lázaro Báez, ni mucho menos, no es esa, por favor, mi intención, que se quede claro que uno no es un cabeza de termo que va a defender si hay gente que sí ejerció, que fue corrupta o lo que sea, eso no es mi interés, pero sí quiero desmitificar algo que me parece gravísimo. Le llenaron a la gente la cabeza
con un tipo que es Fariñas, que es un novio de una modelo, o sea, en definitiva, ¿qué es este hombre? ¿Te acordás que le hicieron hacer todo un show en la nata? Sí, la modelo que se va a casar con una mujer ahora. Era el esposo de la Jelinek. Bueno, claro, este muchacho... Karina Jelinek, exactamente. Que Karina es como decir ¿viste? El marido de Pampita. O sea, ¿quién son estos tipos realmente? Son gente insignificante, ¿no? Para la vida política del país, pero sí se probó... Impresentables. Claro, y que estaban los intercambios de mails donde se le decía exactamente lo que él tenía que declarar para poder ensuciar al kirchnerismo. Y se puso en el centro de la escena Lázaro Báez, pero Lázaro Báez ni siquiera está entre los primeros adjudicatarios de la obra pública a nivel nacional. El que estaba tercero entre los adjudicatarios de la obra pública es IEXA. IEXA es una empresa de Calcaterra. Calcaterra es el primo de Macri. Sí. Y Calcaterra se presume también que es el testaferro de Macri, porque cuando uno entra a revisar fino sus papeles, hay determinadas cláusulas que dan indicios de que él no es el dueño verdadero de IEXA, que es una empresa ligada a la obra pública. O sea, nosotros tenemos que recordar que la obra pública, los Macri, hay un enchastre histórico ahí. Ajá. Tenemos, ustedes que seguramente, Hugo, vos que tenés un poco más de años de experiencia, recordás que la familia Macri ya viene sucio de la época de las cloacas de Rousselot. Sí. Fíjate qué paradoja, ¿no? Bueno, toda esa gente que sí ha sido favorecida históricamente por la obra pública en nuestro país, tenemos que Macri en su momento fue, y además también llegar un poquito al tema del Poder Judicial. No sé si te acordás que... el padre de Franco Macri estuvo ligado al gobierno militar, y se hizo más millonario todavía en ese tiempo. De ahí para acá realmente la riqueza de Franco Macri y Mauricio Macri crecieron exponencialmente. ¿No es cierto? Tal cual, tanto Macri, Mañeto, Roca, esta gente que es el poder real de nuestro país, Mitre, bueno, cómo se hicieron de papel prensa los Mañeto, los Mitre en ese momento, todo eso molestó mucho durante el kirchnerismo porque se le sacó la careta a gente que antes no sabíamos quién era. Se empezó a discutir quién es el poder real de nuestro país, no son los políticos son representantes ocasionales, pueden ser serviles a ese poder o no, pueden formar parte de ese poder como sí lo ha sido Macri, que como bien vos decís, él comenzó, su familia comenzó, él era un chico joven, tampoco es que era un pibe de 10 años, tenía unos 20 añitos más o menos, 20, 22 si no me equivoco, y su familia pasó de tener 40 y pico de empresas a tener 240 y pico de empresas. Es una locura. Cuando llegó Franco Macri como inmigrante a la Argentina, te lo cuento a breve rasgo y a la gente y lo compartimos juntos, allá por el siglo XIX, XX, 1930, 35, muy cerca, digamos, del primer gobierno de Perón, era un albañil. Claro. Un albañil que vino en busca de, digamos, de abrazarse con la Argentina para trabajar de albañil y así comenzó a crecer, laburando. Mirá lo que es Macri hoy. Es dueño casi de toda la Argentina y de empresas de otros países, ¿entendés? Bueno. Son pero súper millonarios y súper capitalistas además. Muy capitalistas. Sí. Pero capitalistas serviles también a sus propios intereses. Sí. Y a Joy Lewis y a otra gente que son los que están extranjerizando nuestras tierras. Entonces acá hay también un capital internacional que está involucrado en toda esta cuestión, ¿me entendés? Porque también durante el gobierno de Cristina también hubo una ley de tierras que prohibía la extranjerización de la tierra, Macri la eliminó, la ley del peón rural, que vos fijate también durante el peronismo se creó los derechos del trabajador rural, ¿no? De los peones rurales. Sí. Mi viejo era peón rural, mi viejo era peón rural. 11 años tenía cuando empezó a trabajar en el campo y yo amo a la gente, al agricultor más chico, al mediano, esos que alquilan la tierra para poder hacer su laburo mediante la cosecha, la esquila, la producción, ¿entendés? Amo a esa gente, no tanto al chacarero, digamos, capitalista, no tanto, producen. Pero es otro tema, se producen muchísimo para el país. Yo creo que si el campo están en consonancia, ¿no es cierto?, con los gobiernos de turno, produce muchísima riqueza, no solamente para el país, sino para la economía, para las economías pueblerinas, para las economías regionales, digamos, ¿o no? Sí, tal cual. A mí me parece que lo interesante, también se planteó este debate un poco durante estos años de peronismo, ¿no? De un peronismo en la democracia que ha sido los gobiernos de Néstor y Cristina,
qué modelo que queríamos, un modelo solamente que exportara materias primas o que agregara valor in situ. Y eso es lo que nos falta, agregar valor in situ para que, por ejemplo, la riqueza que produce el campo también produzca trabajo y trabajo de calidad, porque el trabajo industrial es el que más derechos genera, ¿no? Y bueno, también hoy van a atacar ese núcleo de derechos que todavía nos quedan, digamos. Ya trataron de sacar una serie de derechos, hoy intentaron hace poquito también sacar el derecho a huelga. Bueno, acá permitime, porque a ver, vos vas a poder responder a esta pregunta de un oyente. Vamos a ver. Dice, preguntale a Echeverri, a la periodista, ¿de dónde salió la plata de la fortuna que tienen los Kirchner? ¿Cómo se enriquecieron con el sueldo de presidentes? Las propiedades, las cuentas en millones de los hijos, y pone acá, no sean hipócritas, frotaron la lámpara de Aladino, ja, ja, ja. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, no, me parece que es muy interesante lo que plantea acá el oyente, porque es cuestión de ir a leer las declaraciones testimoniales tanto de Cristina como de Néstor Kirchner, que hoy, bueno, en paz descansa, si Dios quiera, ¿no? Fíjate que es muy interesante porque la riqueza de Cristina es real, existe, ellos han crecido muchísimo en fortuna, pero hay algo que, si uno va siguiendo un poco la actividad de ellos personal, ellos son, bueno, Cristina como abogada, Néstor como abogado, ellos se dedicaron mucho al negocio inmobiliario. Si usted conoce el negocio inmobiliario allá en Rosario, usted sabe el tamaño que tienen las grandes inmobiliarias, por ejemplo. Yo le puedo mencionar una al azar, por ejemplo, Ramasco Padilla, con la cual renegaba permanentemente porque no querían, por ejemplo, respetar los decretos presidenciales en la pandemia de que prohibían, por ejemplo, que se aumentaran los alquileres. Bueno, por ejemplo, digamos, ¿por qué esa gente tiene esa posibilidad de, por ejemplo, omitir o tratar de desentenderse de un decreto presidencial? Porque tienen un poder suficiente. Y ese poder se consolida ¿en base a qué? En base a la generación de riqueza, ¿no?, que tienen, y la posibilidad de extorsionar, por ejemplo, a los ciudadanos comunes que tienen la necesidad de acceder a la vivienda. Bueno, ¿por qué estoy ejemplificando esto? No porque tenga nada de malo ejercer el negocio inmobiliario, fue una parte importante de lo que generó la riqueza de los Kirchner y es algo que está todo especificado en la declaración patrimonial de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner y de sus hijos también. Por eso te estoy diciendo que es muy, muy importante que nosotros hagamos un seguimiento de eso y que si el oyente, si tiene ganas, porque todos tenemos que trabajar de ciudadano también y tener la responsabilidad de fundamentar nuestras opiniones. Porque nosotros para opinar, yo por ejemplo, está bien, yo soy periodista, no tengo por qué saber de autos, pero si yo quiero hablar de autos, yo no voy a hablar de autos porque soy una ignorante absoluta en el tema. Claro. No te voy a hablar de un motor, ni mucho menos. Entonces yo si un día quiero debatir de alguien sobre el tema de autos, ¿qué tengo que hacer? Informarme sobre el tema de autos. Y con el tema político uno tiene una responsabilidad mayor, porque realmente una opinión sobre un auto no cambia la vida de millones de ciudadanos, como sí lo cambia nuestra información sobre la cuestión política de nuestro país. Nosotros con la información que consumimos tenemos la responsabilidad sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de nuestros nietos y de nuestros padres. Por eso como ciudadanos tenemos que ser responsables de buscar información y si el oyente tiene muchas ganas, yo lo invito porque seguramente es una persona de bien, que quiere lo mejor para sus hijos, para sus nietos, para su patria, para un país que hoy está cada vez peor. ¿Por qué? Porque fíjese, esto es lo que yo le estaba diciendo. Y ahora continúo con la pregunta del oyente. Fíjese que en el peor momento económico de nuestro país, donde no sabemos si le está alcanzando ni siquiera la plata que le está mandando el FMI, donde están golpeando todos los días a los actuales, eso es absolutamente cierto. Pero que deja un saldo de 5 civiles fusilados de manera en ese peor momento donde la gente no le alcanza, pero no digo el mes, la plata, no le alcanza 10 días de sueldo, las jubilaciones, derogaron la ley de alquileres, o sea que cualquiera te puede cobrar cualquier cosa por un alquiler. Me consta porque yo estoy jubilado, además de ser publicista, me jubilé hace 2 años y medio. Esto despierta gran interés. Pues sabes muy bien de lo que hablamos. Le aumentan los remedios a la gente, le aumentan los costos fijos, porque te aumentan el alquiler, te aumentan la luz, te aumentan el gas. Lo dije en la primera parte. Si me permitís, perdón porque te interrumpa, porque la verdad es que me salgo de la vaina, porque los jubilados en la Argentina, hace 2 años y medio atrás, 2022, se jubilaron gracias a la moratoria de Cristina.
Y yo también tuve la fortuna, como tantos millones de personas que le faltaban años, que el capitalismo, empleadores salvajes, no aportaban a la caja previsional. Sin embargo, esa presidenta que hoy está presa, ¿no es cierto?, y que tanto despotrican y hablan, no permitió jubilarnos a todos aquellos que nos faltaban años con la ley de la moratoria. Así que yo le agradezco profundamente al gobierno de Cristina, de Fernández, más allá de que Alberto se mandó algunas, ¿no es cierto? Y lo dije en la primera parte del periodismo que viene, tenemos que estar agradecidos, porque con el macrismo, ¿no es cierto?, que derogó leyes, inclusive la ley de moratoria, 48 días en el gobierno, 42 días, y derogó la ley. Derogó la ley Macri en la corte, ¿verdad? Entonces déjese de bromar con Macri, con Milei, que además este mismo ministro de Economía, ¿no es cierto?, le pidió al Fondo Monetario Internacional 45.000 millones de dólares, tomó deuda, este mismo que fue ministro de Macri, que está ahora, obviamente, porque tuvo que hacer el gabinete con gente del PRO, sinvergüenza, este cínico que nos está gobernando ahora, atorrante, y me hago cargo de lo que digo, esquizofrénico, enfermo, La pelea de boxeo termina a las 23. Con poca solidaridad por los jubilados, por la gente, sacándole los remedios, la medicación a los jubilados, haciéndolo azotar, ¿no es cierto?, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todos los miércoles, a los jubilados, a un reportero gráfico que está en malas condiciones, que le reventaron la cabeza haciendo su trabajo. La gente no tiene en cuenta todo eso. No tiene en cuenta. Pero además, Hugo, perdón, no te quiero interrumpir, pero me inquieta la parte económica, que es lo que te decía. Pero claro, que hasta Milei perdieron 173.563 empleos, o sea, cerca de 174.000 empleos formales, y la mayoría son en el ámbito privado, porque ellos dijeron que venían por el tema de recortar el Estado, y se perdieron 115.000, más de 115.000 puestos de trabajo en el ámbito privado. Y siguen pasando la motosierra. Claro, y los salarios ya, te digo, el año pasado ya teníamos, justamente estábamos hablando de lo que es la distribución de la riqueza en favor de los trabajadores, y ya para el 2024 esta participación en la riqueza de los trabajadores estaba en más de 53 puntos. En la época de Cristina llegó a 44% el año pasado. O sea, ahora debemos estar todavía mucho peor. Ya habrá estudios cerca para poder establecer cuál es esa caída de la participación obrera de los trabajadores. Pero ese es el kit de la cuestión, y por eso se han encargado de envenenar a la gente y de generarle tanto odio a la gente. Por eso yo lo invito seguramente al señor que está escuchando, le invito a dos cosas. Una, para que busque la declaración patrimonial de Cristina Kirchner, porque ahí él va a encontrar, si él encuentra alguna irregularidad, bueno, perfecto, su crítica o su planteo va a ser aceptado. Pero hay una capacidad, si uno lo lee con seriedad, con respeto, con prudencia, con responsabilidad ciudadana, uno puede encontrar que hay una coherencia en lo que es ese crecimiento patrimonial de acuerdo a los negocios declarados, las propiedades declaradas y demás cuestiones, ¿no? Porque no es solamente que se dedicaron a la política los Kirchner, sino que siguieron con un negocio inmobiliario paralelo, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, invitarlo acá al señor a que piense también qué derechos, porque por ahí nos dicen, no, porque hay mucha gente que como trabajadores no llegaron a acceder a muchos derechos durante el kirchnerismo. Puede ser que hay un núcleo de cuestiones estructurales que no se llegaron a resolver, pero esas cuestiones que por ahí faltaban resolverse, desde el macrismo para acá, se terminaban de arrasar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el macrismo no pudo venir a derogar la paritaria, pero derogó la paritaria nacional docente. Bueno, la dictadura hizo lo mismo, en su momento derogó, ellos sí pudieron derogar la paritaria, quitarle el estatuto del peón rural, que también lo quitó Macri cuando vino. Ahora este señor, que es Milei, está tratando de quitar el derecho a huelga, que por suerte hubo, afortunadamente, la posibilidad de ponerle un freno a eso en la justicia, porque ese derecho está amparado por la Constitución. Se está tratando de alguna manera de uberizar lo que es el trabajo, ¿no? Con esto de que las aplicaciones, fíjate que ni siquiera hoy el mundo lo gobierna una empresa, digamos, que se sitúa en nuestro país, genera empleo con derechos y demás. Tenemos plataformas internacionales en las cuales nadie se hace cargo del trabajo, y todo eso es totalmente más fácil de que permee, de que los pibes tengan que pedalear 12, 14 horas para llevar un peso a la casa sin seguro de vida, sin que nadie se haga cargo si los atropella. Bueno, todo eso, que eso en realidad no es nada, porque es gravísimo, porque están tratando de instalar un modelo
un modelo de trabajo que es nefasto para la población. Precario, súper precario. Claro, y cambian la mentalidad de la gente, porque la gente piensa que es su propio patrón y no es así. No hay nadie que se haga cargo si a vos te pasa algo. Entonces, por ejemplo, así como está esto y está la extranjerización de nuestros recursos y está el cambio de la distribución de la riqueza en favor ni siquiera del capital local solamente, sino de un capital extranjero que viene a querer quedarse con nuestro litio, por ejemplo. Claro. Por eso es que cada vez que Milei no está nunca en el país, pero cuando está lo que hace es ir a besarle los pies no solo a Trump, porque si fuera Trump por lo menos nos puede gustar, no, pero es el presidente electo de un país. Y a los judíos. Claro. Está permanentemente ahí al pie de los judíos, tratándoles de solucionar la vida a los judíos cuando tienen un problema interno en su país que resolver. Entonces estamos pagando los viajes de este vago, un vago importante, si se quiere, ¿no? Claro que nos cuesta. ¿Qué cantidad de millones le cuesta al país cuando él viaja con 30, 40 personas en su comitiva, por ejemplo? Sí. Bueno, ¿eso no es corrupción? Absolutamente. Yo puedo viajar como presidente, pero ¿qué voy a hacer por el país? ¿Trajo alguna inversión? ¿En este año y medio trajo alguna inversión de todos los viajes que hizo? No, incluso eso se redujo. Incluso fíjate que se habla tan mal también de que el peronismo es anticapitalista. No, es que no es un tema de ser anticapitalista o procapitalista. Lo que importa es generar condiciones de mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y de las mayorías de nuestro país. Vamos cerrando. Vamos cerrando. Y le invito al oyente, si vos querés, yo ya no hablo más, Hugo, solamente les dejo la idea de que, bueno, tengan en cuenta también que está la Cámara de Comercio de Estados Unidos interesada en todo esto, porque esto es un modelo de neocolonia, un modelo que nos quiere colonizados. Y les dejo para cerrar, yo ya no hablo más, pero sí les dejo también como invitación a nuestro oyente que estaba saludando del otro lado, que busque la película Operación Masacre, que le va a encantar, porque además tiene actores de primer nivel como Norma Leandro, por ejemplo, que la busque, está en YouTube. Y le dejo, si quieren, unos pequeños segundos para que usted escuche una reflexión de Julio Troxler, que fue uno de los sobrevivientes de la masacre de José León Suárez, por favor, que él se preguntaba en ese momento qué significaba ser peronista. Sin más, los dejo y te agradezco muchísimo este enorme espacio y saludo a tu audiencia. Y bueno, también tengamos en cuenta esta ola proscriptora que fue a cerrar el Instituto Juan Domingo Perón hace pocos días, porque quieren que el pueblo argentino desconozca su historia y por eso le refrescamos la historia con este pequeño fragmentito acá, con esta pequeña reflexión de sigue escribiendo Perdón, muchísimas gracias. Sigue escribiendo Muchas gracias. Sigue escribiendo. ¿Le querés responder en 2 segundos al oyente? Como quiera. Bueno, dice, pero no, dice, el narcotráfico, la inseguridad, los vagos que hay ahora que viven de planes, entraron con ellos, refiriéndose al kirchnerismo. Apoyan al régimen de Maduro, genocida, y sigue escribiendo. Bueno, no pasa nada. Mire, lo que tiene que hacer el señor es informarse, porque por ahí pasa eso. Si yo me pongo a hablar de autos, hago papelón. Pero, con todo respeto lo digo, sinceramente lo que tiene que hacer es pensar qué pasó, por qué proliferó el narcotráfico en nuestro país, porque este gobierno, por ejemplo, está destruyendo el trabajo. Y si un pibe no accede al trabajo, es cooptado fácilmente por el narcotráfico. El narcotráfico prolifera cuando no hay trabajo. Claro. Y este gobierno está destruyendo el trabajo, está destruyendo la ayuda social porque no manda comida a los barrios. ¿Quién se hace cargo? Incluso, mirá, delincuente como los narcos. No, pero a los comedores. El oyente tiene esta gente es la que hace proliferar el narcotráfico en nuestro país. ¿Y sabe qué es lo que hace proliferar también el narcotráfico en nuestro país? Toda la quita de controles que está haciendo este gobierno también sobre, por ejemplo, la declaración de los dólares. Un narco puede ir, hacer lo que quiera con sus dólares, no pasa nada, y a su vez acaban de quitar también restricciones a lo que es la fuga de capitales. Bueno, eso también es realmente convertir a nuestro país en una timba, y a su vez le han en una timba financiera, claro, y a su vez le han hecho creer a ustedes, por ejemplo, que están del otro lado y les preocupa la vagancia. No hay cosa que genere más vagancia que el presidente que tenemos. ¿Por qué? Porque antes de ser presidente lo único que hacía era dar clases de trade, no sé qué significa eso, que le enseñan a los chicos a que inviertan cripto y todas esas pavadas y no trabajen. Esto es lo que fomenta vagancia. Un presidente que le dice a los pibes que solamente se gana plata fácil haciendo pavadas con un celular, comprando cripto, comprando moneda, y encima los estafa, porque les hizo comprar cripto a un montón de sus seguidores y encima los estafaron, y hay causas penales abiertas en Estados Unidos
En España... Echa la ley, echa la trampa, así como Cristina, va a ir presa Milei, Macri, Sturzenegger y Caputo y otros tendrán que ir presos también, si tenemos una justicia realmente normal en la Argentina. Tal cual, tal cual. El poder permanente, que son los de Sturzenegger, los Caputo, los Burrich, que las Burrich que han pasado por todos los gobiernos, fueron los cerebros de la gran explosión del 2001, hasta Larreta, hoy parece un tipo moderado, pero Larreta estaba en el PAMI junto a la Vidal cuando se pegó un tiro en la cabeza a Favaloro, que le debían plata también a la institución de Favaloro. Bueno, toda esta gente, esos son el poder real. Kirchner es un poder, son gente que ha cambiado la historia de nuestro país, como en su momento la cambió Perón, pero sinceramente no son el poder real de nuestro país. Si fueran el poder real, hoy no estarían siendo proscritos por 3 jueces, 2 de ellos puestos a dedo por decreto presidencial de Mauricio Macri y condenados por unos tipos que jugaban al pádel y al tenis con Macri en su casa. Así que le dejo aquí el obviecito de Julio Trossler, que me parece una joya histórica. Y ya cerramos y le agradezco mucho y le mando saludos y bendiciones ahí al oyente, y sé que seguramente se tomará este tema con seriedad y se informará antes de opinar, porque tiene la responsabilidad de la vida de sus hijos, sus padres, sus nietos y sus abuelos. Así que esta es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, estudiar la historia. Los despido con esta pequeña reflexión de Julio Trossler, un fusilado que sobrevivió a la masacre de José Luis Suárez, pero luego fue fusilado un poquito más adelante por la AAA. A ver. ¿Listo? Sí, ahí le puse a reproducir, así que en cualquier momento arranca. Bueno. Regresé muchas veces a este lugar. Quería encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué significaba ser peronista? Tardamos mucho en comprenderlo a fondo, en darnos cuenta que el peronismo era el eje del movimiento de liberación nacional que no puede ser derrotado. Y el odio que ellos nos tenían era el odio de los explotadores por los explotados. Muchos más iban a caer víctimas de ese odio en las manifestaciones populares, bajo la tortura, secuestrados y asesinados por la policía y el ejército, o en combate. Caracolado no dejó nunca de alzar la bandera de la liberación. La clase trabajadora no dejó nunca de rebelarse contra la injusticia. El peronismo probó todos los métodos para recuperar el poder. Desde el pacto electoral hasta el golpe militar. El resultado fue siempre el mismo. Explotación. Entrega. Segundo canal al que pueden acceder en pantalla. Hasta la próxima. Así fuimos aprendiendo. Los políticos solo podíamos esperar el engaño. La única revolución definitiva es la que hace el pueblo y dirigen los trabajadores. Los militares pueden sumarse a ella como individuos, pero no dirigirla como institución, porque esa institución pertenece al enemigo. Y contra ese enemigo solo es posible oponerse.